¿Va a seguir así o hay posibilidades de que en algún momento se llegue, ya no digo a una B, sino a una L, a una meseta que permita por lo menos estabilizar la actividad en un nivel, ¿no? Bueno, para visualizar un poco la situación en el corto plazo, vos bien mencionabas los datos interanuales, lo que hay que ver son los datos mensuales desestacionalizados, Sí. como para ver qué pasó respecto al mes pasado. En este sentido, la industria cayó un 1,6% respecto al mes pasado, es decir, que la caída está continuando en este momento. Un indicador general de la economía, que es el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, muestra un estancamiento de la economía en un piso muy bajo. Yo diría que en términos generales, por la caída del consumo en general, todavía estamos en un proceso de caída, Sí. que no se visualiza, ya nadie habla de la B corta y la posibilidad de recuperación, pero que sí se visualiza que al menos estamos tocando un piso en términos de caída, lo cual no es bueno, ¿no? Porque estamos en un piso muy bajo. Claro. Eso Ahora, sin duda. eso se traduce en más pobreza, estamos en 54,6% según el mismo INDEC, 54,6% de la población debajo de la línea de la pobreza y en desocupación, lógicamente. Totalmente. Hace una semana más o menos se publicaron los datos de la EPH, los microdatos, que habla del primer trimestre, que la pobreza fue del 55%, comparado contra el último semestre del año pasado, que era el 41,7%, aumentó casi un 13% la pobreza. Esto obviamente es traducido por lo que bien decías vos, por una caída de los salarios reales, un aumento del desempleo y una caída de la actividad en general. El problema es que el gobierno tiene el foco puesto en otro lado. Yo creo que el gobierno tiene la idea de que como Estado se tiene que ordenar solamente la macroeconomía y no tiene que poner el foco específicamente en, bueno, por ejemplo, ayudar a la industria a producir más, dar un impulso al salario. Ni hablar lo que está sucediendo con el salario mínimo, vital y móvil. No, claro. No, bueno, los grandes capitales pueden venir a hacer inversiones y ganar miles de millones de dólares. Ahora, que eso se traduzca en una mejora de la economía o en la creación de puestos de trabajo está por verse totalmente. Pero volvamos a lo que veníamos charlando. Digo, la cantidad de pobres aumenta de 4.700.000 nuevos pobres solamente en 6 meses del año. Pero además están los sectores que sin caer en la pobreza van ajustando sus gastos o sus maneras de consumo, ¿no? Por ejemplo, muchísima gente dejó de comer carne. El consumo de carne está en mínimos históricos. Exacto. Sí, está habiendo una caída del consumo de carne, caída del consumo de lácteos. Incluso hay estudios que hablan de caída de servicios de ocio, ¿no? Como por ejemplo servicios de televisión y por ejemplo de streaming, ¿no? Pagos. Está habiendo consumo, lo cual está hablando de un achicamiento de la clase media. Ni hablar la caída del consumo del combustible, que es un precio regulado por el Estado. Esto está implicando una reducción de lo que es el conjunto de la clase media. El consumo de carne está por debajo de los 45 kilos cuando el promedio histórico del país es de 73 kilos. Estamos en niveles bajísimos, en el piso prácticamente. Histórico. Sí, hay una cuestión de caída del consumo generalizado, por lo que te decía antes, una caída del salario. El salario mínimo vital y móvil cayó un 30% desde que asumió este gobierno, lo cual se refleja obviamente en una caída del consumo. Al mismo tiempo el salario medio está cayendo, el medio en RIPTE, si bien hay una leve recuperación por una cuestión estadística en los últimos meses, el salario en general está cayendo. Y ni hablar hace un poquito hablaban ustedes de las jubilaciones y demás, que son ingresos que regula el Estado, también está teniendo una fuerte caída, lo cual impacta, por supuesto, en el consumo, como bien decía. Ahora, el gobierno dice, va a terminar de bajar la inflación va a ser cada vez más baja con el transcurso de los meses y eso va a generar una recuperación económica. Ahora vemos, la inflación del mes de julio en la ciudad de Buenos Aires fue del 5,1%, lo cual ya presagia, por lo menos, de que la inflación muy difícilmente esté por debajo del 4% en la nación, en el total país, que era lo que el gobierno esperaba, ¿no? Totalmente. El gobierno tiene 3 expectativas al corto plazo: bajar la inflación, acumular reservas y eliminar el cepo, se podría decir, ¿no? Lo de bajar la inflación no lo está cumpliendo, al menos no en la medida que ellos esperaban, que yo creo al menos que deberían haber cumplido hasta esta instancia. La inflación, como bien vos decís, fue del 5,1% de la Ciudad de Buenos Aires, había sido el 4,6%, lo cual, digo, el porcentaje no siempre es comparable a nivel nacional con ciudad, pero sí el hecho que haya habido un aumento respecto al mes pasado, ahí hay una situación. Y además los métodos son distintos y demás, pero siempre, digamos, alguna influencia hay, no puede bajar demasiado la inflación a nivel nacional si en la ciudad está subiendo, ¿no? Exacto, en la Ciudad de Buenos Aires se por ahí se hacen unos servicios y demás, además hay una diferencia de rezagos, por lo cual no significa específicamente que este mes la inflación del INDEC vaya a dar más alta.
sí no está viendo la desaceleración que se estaba El gobierno esperando. esperaba. Sí, La totalmente. escapada del dólar de estas últimas semanas, ¿puede haber influido también? El problema es que eso no pudo haber tenido incidencia en lo que sucede con la inflación de julio. Sí, Sí. lo que fue la disparada del dólar de fines de junio, principios de julio, Sí. eso se impacta porque la inflación se mide por los promedios de las visitas que se hacen a los comercios, a los supermercados, por lo cual el impacto que tuvo el aumento del dólar a principios de julio tuvo un impacto seguramente en la inflación. Claro, claro. Bueno, y sin duda el tema tarifas, ¿no? Mañana, por ejemplo, el lunes aumentan los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Eso también va a impactar en el mes de agosto en términos de inflación. En el mes de julio no hubo tanto aumento de lo que son tarifas, no fue muy importante. Sí. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires hubo algunos aumentos específicos de transporte y demás. A nivel general no hubo aumento de tarifas, por lo cual este aumento de inflación preocupa todavía más, Está bien. porque habla de una inflación núcleo. A nivel mediciones, pero la gente ya está recibiendo, todos estamos recibiendo las facturas de luz y de gas que están llegando ya con el consumo de los meses fríos. Es decir, que vienen facturas realmente terribles. Terribles. 100.000 pesos, 150.000 pesos. Aumentos del 100%, 140%. Sí, totalmente. La pregunta es si este ajuste, digamos, en las condiciones en que se está implementando, tiene sustentabilidad política, porque empezamos a ver bueno, no es tu área de expertise, ¿no? Pero empezamos a ver las imágenes negativas que van subiendo en el conurbano, por ejemplo, hay sectores donde la imagen del presidente, la imagen negativa del presidente ya está por encima del 60%. Es decir, ¿esto es sustentable indefinidamente o hay un momento de corte? No, como siempre, la sociedad yo creo que tiene un límite con esta cuestión de la caída del consumo consolidada y que sigue aumentando, la caída de los salarios y demás. Eso impacta en la imagen del presidente, como bien decías vos. Yo creo que ahí siempre está la cuestión de la esperanza en términos de si lo que se está haciendo vale para un futuro mejor. Yo creo que eso está cayéndose en cierto punto. Hicimos un informe desde la Universidad de Avellaneda la semana pasada que habla justamente de la caída de reservas, el atraso cambiario y demás. La posibilidad del gobierno en el corto plazo de salir de esta situación con una salida del cepo o alguna situación que genere un ingreso de divisas para que la economía repunte de golpe no va a suceder, por lo cual la situación se va a extender en el tiempo y seguramente eso va a impactar en términos negativos en la imagen del gobierno. Lucas, te agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias por venir, muy amable.